en Conociendo las Voces detrás de la alabanza, 1 de la tarde, por Sacra. Cantantes, agrupaciones, escritores. En Sacra FM tenemos un espacio para que presentes tu producción musical, tu libro o tu canción. Conociendo las Voces detrás de la alabanza, un programa de entrevistas creado especialmente para ti. Permite que nuestra audiencia conozca tu producción musical, tu canción o tu libro, y que nuestra audiencia se entere de tu nuevo proyecto. Conociendo las Voces detrás de la alabanza. Comunícate con nosotros 778-8850 o 778-8851. Celebrando septiembre, mes de la Biblia. Transmite WLOZ 88.5 FM, Levittown, San Juan. WZCA 91.7 FM, Quebradillas, Arecibo. WUTD 89.9 FM, Utuado. Y el 89.5 FM, Área Oeste, Aguadilla, Mayagüez. Somos la cadena Sacra, cubriendo a Puerto Rico. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Siendo imitadores de Jesús, nuestro buen pastor, y siguiendo sus pasos, te traemos un programa que será de bendición y edificación a tu vida. La Iglesia Centro de Restauración y Adoración Génesis, las llaves del reino, y sus pastores Neco y Emily Ortiz presentan el programa El Buen Pastor. Mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Habla hacia mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Dios te bendiga, Puerto Rico, y Dios haga resplandecer su rostro sobre ti ponga paz. Una edición más del programa El Buen Pastor con los pastores Neco y Emily. Y nuestro panel, ¿cómo se dice cuando es el panel fijo ya? Nuestro panel permanente. El panel de los mismos de siempre. Amén, los integrantes oficiales del programa El Buen Pastor. Así de fácil. Así de profesional, así de profesional. Sabemos que este programa va a ser de gran bendición para ti que nos estás escuchando. Vas a ver que los milagros de Dios dentro de su misericordia que se renueva, en ese package de su misericordia están los milagros de Dios en favor tuyo. Y no te preocupes, te dijeron hoy un diagnóstico, no le hagas caso, porque la ciencia declara el milagro que Dios va a hacer en ti. Amén. Así que hoy me acompaña la corona que engalana mi cabeza, mi amada esposa, la pastora Emily. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi amor, mi amor, mi amor. Saludos y bendiciones, Puerto Rico. Qué gozo estar con ustedes una vez más. Cada vez que me siento aquí en esta hermosa plataforma de radio que Dios nos ha permitido estar por tantos años, me siento muy bendecida. Y yo sé que en esta hora ya tú posiblemente ya almorzaste o vas a almorzar y ya tienes tu cafecito en mano con ese bizcochito de maíz o un bizcochito tiene un tres leches con un café. Nada, un quesito. Un croissant tierno, calientito, con jamón y queso. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, con mantequillita! ¡Qué rico! Vas a disfrutarlo y vas a disfrutarlo más escuchando nuestro tema de hoy, que va a ser un tema hermoso, abarcador, lleno de mucha información, un tema que conozco muy de cerca, que nos trae nuestra amada doctora Lidia Boschetti, que está con nosotros hoy, como muchas ocasiones está con nosotros, dándonos siempre un tema que es de actualidad, y yo quiero que sea ella la que lo diga. Ya mismo para que tú saludes también el pastor Jorge, que no se nos puede quedar. Y también está nuestra amada Roselyn, Dios te bendiga. Dios me lo bendiga, pastores. A mí me gusta porque aquí yo estoy flanqueada por todos lados. Tengo pastores a la diestra y a siniestra. Pues ya mismo anuncia en Los Ángeles el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ay, Jehová.
Todo es hermoso y bello. Amén, y verdad, y siempre es un honor compartir en un espacio con ustedes. Amén. Y siempre dándole las gracias por la oportunidad de hacerme parte de su plataforma también y aprender muchísimo aquí con los conocimientos de cada uno de ustedes, la pastora Boschetti, de sus experiencias, de sus anécdotas, de sus testimonios, y aquí con un compañero Jorge que siempre también nos aporta. Y qué honor, gracias por sintonizar Sacra FM y gracias por estar aquí en el programa El Buen Pastor. Amén, amén. Pues la doctora Boschetti. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Boschetti. Para mí siempre es un honor estar compartiendo aquí con gloria a Dios. Este grupo tan especial, un grupo que Dios ha escogido. Gracias por la invitación, pastores. Amén. Y vamos a estar tratando hoy un tema de actualidad. Así es. Estamos hablando de la realidad del cáncer. Amén. En el 2024, 1.9 millones de personas fueron diagnosticadas en Estados Unidos. Si puede acercarse un poquito el micrófono, pastora. 1.9 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer y de ellas muchos murieron. Es una condición que cada vez hay más. No solamente no discriminan edad, porque hay niños también que están padeciendo del cáncer. Están haciendo muchas investigaciones, están buscando las alternativas. Se sabe que ahora mismo hay muchos tratamientos, pero están buscando mejores tratamientos para poderlo controlar. Y hoy vamos a estar hablando de esta enfermedad del cáncer de una forma objetiva y de una forma con fe, con esperanza, porque entendemos que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y es difícil pensar, pero ¿cómo un diagnóstico de cáncer puede obrar para bien? Pues usted tiene que tener fe y creer lo que dice la palabra, porque no necesariamente en el momento va a descubrirlo, lo va a descubrir en el camino. Difícil, pero ese diagnóstico le va a usted a dar la oportunidad de exponerse con personas que necesitan de esa palabra. ¿De qué otra forma vamos a llegar a ellos? Podríamos llegar a ellos voluntariamente, pero a veces este detalle es importante. Y qué bueno que está aquí Pastora Emily. Pastora Emily, cuéntanos un poquito de tu experiencia como paciente. Como paciente es... ¿Cómo empezó todo? Bien difícil, porque tú recibes primero que nada, tú vas con algo que te haces rutinario. En mi caso fue cáncer de seno. Yo me hacía regularmente y anualmente la mamografía. En el 2020 me habían descubierto una pequeña masa, pero salió negativa y se estuvo vigilando en estos 4 años. Pero en el 24 la historia cambió. Ahí ya hubo una masa adicional que movió los cimientos de mi vida, de mi casa, todo mi entorno, porque esa masita pues la biopsiaron y salió positiva. Y al salir positiva, tú como paciente te impactas, pero hay pacientes y hay pacientes. En mi caso, teniendo al Espíritu Santo conmigo, dentro de mí, yo ya sabía que iba a pasar algo. Yo lo sentí antes de que me lo dijeran. Y preparé a Neco, le dije, esto parece que es para algo positivo. No es que yo fuera negativa, es que ya yo lo sentía que había pasado algo más. Así que el impacto de la noticia, pues, me dio un solo día. Yo ese día, pues, nos abrazamos, lloré, y yo dije, sin saberlo todavía. Ya cuando me dieron la noticia, la doctora me lo dice y se me queda mirando así porque a lo mejor pensaba que yo iba a gritar, tirarme al piso, volverme loca. Hay pacientes que se pueden descontrolar y es muy normal y es entendible. Pero en mi caso, yo la miré y le dije, ¿qué pasos hay que seguir para trabajarlo? Y ella me dijo las instrucciones a seguir, pero no me dejó de impactar, porque ya tú lo estás viendo como una realidad. Había la posibilidad, pero ya era una realidad. Y había que o echarme a tirarme a llorar en la cama y volverme loca, o darle pecho, espada con la armadura que Dios me dio. Y yo opté por la opción más segura en mi vida, y desde ese momento dije, yo no voy a morir de esto. Muy bien. Es una actitud. Siempre que yo oigo ese diagnóstico, yo digo, tienes que desde ya considerarte como un sobreviviente de cáncer. Amén. Porque todo entra desde esa fe, desde esa fortaleza, y cuando nosotros recibimos o se recibe esa noticia, da shock, hay una negación, no, yo no puedo creerlo, ¿cómo es posible que a mí me haya pasado? Ahí se llenan de mucho miedo porque esa mente empieza a trabajar y empieza a pensar que va a ser de mi futuro, sin antes haberlo conocido,
todo estaba normal, no hubo más que este diagnóstico y ya todo como que se derrumba, ¿no? Y empiezas a batallarte, la mente batalla. la Yo lo ansiedad, pasé, la la ansiedad. familia La familia dicen, Dios mío, mami, Unos ¿qué le ha entienden, pasado? otros no unos lo entienden. pueden entender, unos te pueden apoyar mucho, otros te pueden cuestionar, pero ¿qué vas a hacer? No te vayas por esta vía, vete por esta otra. Sí. Y empieza como un jalón de a dónde vas a ir y tú como paciente en el medio y como hija y como madre y como todo ahí, ¿qué voy a hacer? Y la única instrucción que yo recibí fue de parte de mi Señor. Y el Señor, yo estoy aquí desparramada ante lo que tú quieras hacer con mi vida. Hay Eres tú el algo- que me vas a dirigir. Hay algo que yo quiero añadir a esto como esposo, como Como pastor. esposo de un paciente. de Yo una paciente agradezco de a Dios cáncer. por Pastor Jorge, por Rosalind, porque cuando yo estaba empezando a caminar ese desierto con mi Ujú, esposa, ujú. estas fueron mis fuentes de apoyo. Qué bueno, gloria a Dios. Hubo un pastor que me dijo, pero tú estás perdiendo la fe. Y espérate, te voy a decir algo. Una cosa es la fe que yo tengo en respuesta a que Dios va a hacer la Amén. obra con mi amada Amén. esposa. Ujú. Y otra cosa es el amor, el cariño, el afecto que choca conmigo, afrontar ese desierto, afrontar esa realidad, ver el sufrimiento de ella, porque no es lo mismo tener 5 tumores, dame radiocirugía y vámonos Sí, para casa. sí, A yo ver el sufrimiento, siempre me acordaba cuando Jesucristo iba como oveja al matadero, y es siempre que iba a esa bendita oficina, Ujú. que de hecho le mandaban saludos y bendiciones. Esa era lo que pasaba Dios me lo por mi bendiga mucho. mente. Pues esa frase la Como tenía oveja- yo, como oveja al por matadero. Así me matadero. sentía. O sea, Sí. pero tuve el apoyo incondicional cuando yo venía a hacer el programa, Amén. viendo Amén. la silla ausente. Ay, qué triste y fuerte, teniendo el sí. apoyo de Pastor Jorge, Sí. el de Rosalind, Sí. y lo digo públicamente. Sí, sí. Es bien duro para es él que duro, estuvo fue ahí al lado mío. Cuando me dan la Sí, noticia que sí. me Ay, buscan los Dios. resultados, me dicen, pastor, su esposa tiene cáncer de categoría 1. Yo peleé con Dios. Claro. Inclusive yo le dije a mi Dios, yo se lo dije a usted, ¿verdad? Te equivocaste, el de los tumores soy Amén, yo, no es mi amén. esposa. Ajá. Amén. Deja ponerlo para que lo Sí, vean. aquí éramos conscientes de eso, ¿verdad? Cada vez que el pastor venía a realizar sus espacios, que venía por ahí solito, El se cáncer. le notaba obviamente Sí. cabizbajo, pero Sí. como nos dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra Amén. fortaleza. Exactamente. Amén, amén. Y él nos contaba, ¿verdad? Los acontecimientos Amén. que iban surgiendo a medida que la pastora pues iba Así es, entrando gloria a en Dios, aleluya. citas o algún procedimiento nuevo. Y yo le decía, pastor, esto va a ser testimonio. Sí. Amén. Confiamos en un Dios todopoderoso. Entendemos, ¿verdad?, que esto no es un proceso fácil. Él decía eso mismo, pero Señor, si el que tengo los tumores soy yo. Y hay una frase que siempre, ¿verdad?, y conservo mucho y se la copié, yo le doy crédito a él cada vez que la dijo, Ajá. es que la ciencia lo que hace es confirmar Amén. el milagro del Señor. Amén. A veces nosotros, yo entiendo, hay mucha gente que piensa que como uno es cristiano, tiene que mantener como que sienta compostura, Sí, sí, sí. como Un cierto control o comportamiento ante noticias así. Y es Ujú. que, oiga, Es nosotros devastador. nosotros no estamos devastador. A mí, exentos. Mira. a mí dijeron, pero usted no es pastora. Yo dije, Sí. ¿Y qué pasa soy con pastora, eso? pero soy es. humana. Bueno. Voy a tener unos días donde mi fe puede menguar. Así se lo Exacto. dije. Mi fe Claro. puede menguar y el único que me la va a realzar y darme ese power es el Espíritu Santo. Pero somos humanos. Somos Y definitivamente. hay humanos. un punto bien importante si nos vamos por el proceso de la Biblia. Ujú. Jesús no lloró cuando estuvo frente a la tumba Claro, de Lázaro, su claro, amigo. claro. Pero el claro. detalle es que Jesús no le dijo, ¿por qué me has desamparado? Exacto. Claro, Jesús no- vino Ajá. Jesús vino a demostrar que el ser humano en carne y hueso Yes. es capaz de tener, ¿verdad?, la paz del Señor
y de vivir en esta tierra de acuerdo, ¿verdad?, a lo que el Señor nos pide. Pero Él pasó por todo lo humanamente posible. Sin embargo, no entiendo, y esto lo digo con mucho respeto, hay cristianos que pretenden que tengamos que vivir como si nosotros no tocáramos el suelo. No. Y eso no es así. Y algo bien importante que dijo la pastora Emily es que en el entró. mundo tendremos aflicciones. Claro, y algo bien importante que dijo la pastora Emily fue que ella estaba con su acompañante, con su consolador, que era el Espíritu Santo, que obviamente da una paz extraordinaria y una manera distinta de afrontar las cosas. Bueno, la misma palabra dice que nosotros, el mismo suceso sucede tanto a los justos como a los injustos. Amén. La diferencia está en cómo los justos enfrentan este suceso. La pastora no solo se agarró de la fe, la pastora también se agarró de la paz de Dios. Amén. Y es la que, como dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén, Por eso entonces yo entiendo que la posición de la doctora, cuando a lo mejor te confirmó la noticia y ella a lo mejor se quedó esperando a que tú te tiraras al piso. Sí. Y tú, bien, gracias, ok, está bien, no hay problema. Ella me miraba problema. fijo a los ojos, me miraba. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Exacto. Yo estos días, hace 2 semanas, toqué campana, ya estoy libre de cáncer, Aleluya, estoy dichosamente gloria a feliz. Dios. Y no lo podía ni creer, todavía lo estoy asimilando, pero Claro. le agradezco todo a mi Señor. Pero aquí Él ha sido grande en mi vida. Tenemos, pastora, que Dios no solo gana las batallas, Amén. Dios tampoco desperdicia las batallas. Siempre desde que comencé el proceso le dije, yo no voy a reclamarte porque a mí, porque mucha gente, porque a mí están en esa actitud de derrota, sino que yo en mi cuarto allí en mi cama, que la hice campamento porque estuve muchos meses de actividad en mi cama, tratando de recuperar fuerza, pasando los dolores y todo lo que trae la quimio, que eso quizás lo hablamos más ahorita. Le dije al Señor siempre, sé que detrás de todo esto hay un propósito. Amén. No te voy a reclamar porque yo soy hija tuya, tú me hiciste a tu imagen y semejanza y tú sabes por qué me has llevado por aquí, porque hay algo allá. Llévame hasta allá de la mano, no me sueltes. Esa siempre ha sido mi oración desde ese momento para acá, porque mi oración cambió. Ya no era solamente pedir por los míos y por mí, por la gente que pide oración, no. Había ya una cosa adicional que trabajar, que era que yo estuviera bien. Porque el Señor me dijo, desde que empecé el proceso, a través de una persona que no la voy a mencionar ahora, pero ella puso en mi página de Facebook un mensaje y decía, estad quieto, dice Jehová. Y yo no lo entendía y lo leí, y había otro mensaje, estaba mal escrito de qué versículo era, había otro mensaje detrás de ese. Bueno, fue una cosa bien espiritual y yo le digo a él, algo Dios me está hablando aquí, que me esté quieta este año, que me esté quieta y voy a estar quieta hasta que Él me diga ahora. Y proyectos y cosas me ha dado en este tiempo que yo lo que lo tengo es anotado. Me tiene loca con todo lo que quiere que yo trabaje cuando ya yo esté totalmente, ¿verdad? Que termine la radiación y demás, que la empiezo pronto. Así que eso viene después, pero Dios me quiere trabajando en algo, así que vamos hasta allá. Fíjate que la palabra dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Así amén. que realmente Dios sabía que íbamos a tener ansiedad. Así la es. ansiedad no es otra cosa que el temor al futuro, porque Amén, la gente gloria se a Dios. preocupa y se llena de ansiedad porque no sabe qué va a suceder. Realmente ninguno de nosotros sabe. Tenemos que movernos en fe y caminar ese camino. Así que es. definitivamente eso es un proceso de resiliencia el que tú tuviste, Así que tú es. misma lo puedes evidenciar, que nos da Dios, tuviste esa capacidad de levantarte aún en Amén. medio de la adversidad. Amén. ¿Cómo fue ese proceso de resiliencia para ti? Fue fuerte el proceso, es que lo tengo así para que no la tape a ella, el proceso de resistir, de agarrarte de la fe, de quizás no escuchar a todas las voces. Yo silencié mis oídos a las personas que me fueran a decir algo que no me ayudara a levantar. Eso es importante. Y no todas las personas que te dicen que te aman, quizás por ignorancia, quizás por desconocimiento, te puedan decir una palabra que tú sientas que te está apoyando. Ajá. Y yo fui selectiva en estos meses de mucho dolor, de efectos secundarios que jamás en mi vida había sentido. Fue un proceso bien fuerte, bien difícil. Muchas veces en mi cama con dolor allí, acostadita, le decía al Señor, Señor, solamente lo resisto porque tú estás en mí. Porque si fuera por mi cuerpo y quizás las otras condiciones que ya tenía, como dicen por ahí, persistentes, no lo hubiera resistido. Pero había algo también en mi actitud que era positivo y era que el Señor pues me daba fuerzas.
porque hay mucha gente que se echa a morir en una cama, con el diagnóstico, con todo, ¿no? Yo incluso hice cosas que no las hacía hace tiempo, de manualidades en mi cama, porque quería estar con la mente, ¿cómo te digo? Distraída, teniendo algo que hacer, no tener mucho tiempo que pensar, porque el bombardeo del enemigo estaba ahí. Sí. Él me decía muchas cosas de muerte, me ponía señales y visiones de muerte, y yo le decía, Él vino a darme vida y vida en abundancia. Yo lo batallé con eso todos estos meses y se lo sigo diciendo para que no se le olvide que Amén. Yo soy hija de Dios. Amén. Lavada en su sangre Él se activó en el poder en mi cuerpo. Y yo siento que Dios ha hecho un milagro grande conmigo, utilizando la ciencia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tuve que decidir entre o irme por la vía natural o irme con la quimio, y me fui por la quimio, porque esa fue la puerta que más grande se abrió. Yo escribí a ciertos naturistas mensajes, y lo voy a decir por aquí, nunca me contestaron. Nunca. Y son conocidos a nivel isla. Sí. Y no sé si afuera, pero nunca me contestaron un mensaje que podía haber una consulta quizás con naturópatas, pero yo dije, bueno, si todos los caminos me conducen a la doctora Elizabeth Calderón, allá voy. Y esa puerta se me abrió de par en par cuando ya no estaba cogiendo ni pacientes nuevos. Fui muy bendecida y yo recibí tanto amor, tanta empatía, tanto cariño allí, y pude dar y recibir incluso con los mismos pacientes. Hice un buen equipo. Hicimos otra iglesia. Hicimos allí. otra iglesia allí. Sí. Porque la Hicimos gente pues supo que uno es pastor y pedían oración y esperan una actitud de uno, y yo siempre iba a estar bien positiva como me veo ahora. No iba a estar hablando de derrota. Yo les di recomendaciones de cosas que yo había cambiado en la alimentación, que yo no hice allí, Sí. con pacientes que yo, incluso viejitos, que tú los veías allí y ellos escuchaban y ya me veían y me dicen, ¿cómo está usted, pastora? Ajá. Y saludan y tú los ves que hoy me despedí de muchos de ellos porque fui a hacerme una pruebita de sangre que me van a hacer regularmente cada 6 meses para certificar la sanidad de Dios en mi vida. Así que los pacientes que están allí recibieron de nosotros una palabra del Señor, una palabra de apoyo, no vieron otra cosa, no nos vieron en una actitud que muchos de ellos iban cabizbajos, tristes, y tú los ves que más ahorita estaban con otra actitud positiva, porque fuimos a eso, a impartir lo que tenemos dentro. Llevamos a Cristo en nosotros, eso es lo que se llevó a aquel sitio donde Dios me permitió recibir por todos estos meses, casi un año allí, Dios mío. Entonces llegas a desarrollar una comunidad, ¿verdad? Una Porque son los comunidad, mismos. sí. Es un Y no grupo los de ves todo el gente. tiempo, porque cuando yo la cogía, a lo mejor a esa persona no le tocaba. Ajá. Pero muchas veces sí concordábamos por semana. Sí. Y yo decía, wow, qué bendición dentro de esto que parecía un sitio de muerte. No. De Para hecho, mí, yo hice allí una atmósfera distinta, Ajá. porque somos portadores de ¿qué? De la gloria de Dios. Donde quiera que tú estás, llevas gloria. Y entonces, todas estas personas que están allí afectadas, quizás con un cáncer más agresivo que el mío, Sí. tú le estás dando un aliento especial. Amén. Ese es el rol de la fe Sí. dentro Amén. del proceso Amén. de sanidad. Amén, Porque hay que amén. ver que es un proceso de sanidad. Correcto. Lo que Sí. pasa es que va paso a paso, y si nosotros tenemos la fe, vamos en un caminar optimista. Amén. Porque hay mucha Amén, gente que amén. piensa que no le va a funcionar, que se va a Ajá. morir, que va a dejar a sus familiares. Mire, si usted está pasando por un proceso de cáncer, usted lo primero que tiene que hacer es lavar su mente con la sangre de Cristo Es lo y primero. creer lo que dice la palabra. Porque si nosotros lo creemos y lo confesamos, será hecho Amén. en nombre de Yo Jesús. me encontré cuando recibí la noticia, el impacto. Me recordó cuando el pueblo de Israel de cantazo se encuentra con un desierto. Ajá, que no lo Ujú. esperaban. ¿Y ahora qué hacemos? Dios, Pues no- vamos a Dios, tener que Dios mirar. li- Exacto. Dios me libertó de 10 plagas, Ajá, pero ahora Y no me voy traigo un a desierto. entrar en un proceso de desierto. ajá. Wow, ¿Y dónde así está es. Dios? En Con el Moisés, desierto. que me guía. Sí. Y aún ellos viendo la nube, Ay, viendo la Y los llama, milagros y los efectuados. milagros. Así es. Pero cuando yo me encontré con esta noticia de mi esposa, me impactó de forma Se nos movió, tal se nos movió que el yo piso dije, porque no lo Dios, esperábamos. Claro. yo dije, Dios mío, ¿dónde tú estás? Sí, claro, porque no se espera. Es la parte humana. Ujú. Oye, Cristo lloró y le dijo a su padre, si es preciso, pasa de mí este Oye, cáliz. pero es que somos seres humanos con Correcto. emociones, no podemos negar nuestras emociones. Correcto. No. Aquí lo importante es que reconozcamos, que valoremos, que nos demos cuenta de lo que estamos pensando
fondo para poder identificar esas emociones y trabajar con ellas. La gente se equivoca, piensa que una persona fuerte es una persona que nunca llora, una persona que... No. Una persona fuerte es una persona que tiene la capacidad de autoevaluarse. Correcto. Y decir, estoy pensando esto, vienen a mi mente muchos pensamientos, pero en el nombre de Jesús yo los voy a trabajar y yo los voy a echar fuera y yo me voy a limitar a creer, a mirar, a poner la mente y poner la vista en esa meta, que es la meta que estamos buscando. Pues si por su verte llaga fuimos sana, nosotros verte curados. sano, al final Por su del llaga camino. fuimos nosotros curados. Amén. Y eso uno, ¿verdad? Que aquí lo hablamos rutinariamente, Roselyn es testigo, Pastor Jorge, cuando me tocaba hacer el programa solo con ellos tres. Ajá. Yo darle apoyo, aliento a otras personas cuando yo estoy en un desierto arrastrándome. Un detalle hay que ser bien interesante fuerte. porque, como mencionó la pastora, ¿verdad, Emily? Cuando tenía que ir al centro a recibir el tratamiento, el escenario en el que estaba, obviamente jamás y nunca era el que ella se iba a imaginar, en el que tenía que demostrar fe y predicar fe. Y a veces, ¿verdad? Nosotros no entendemos que, y la pastora Bochetti lo dijo al principio, todo obra para bien a los que aman al Señor. Dios nos pone a veces en unos escenarios que nosotros no entendemos. Y yo, Señor, pero ¿para qué caramba yo estoy aquí si no Para hacer luz entiendo? en medio de la Y entonces oscuridad. otra Así parte, es. ¿verdad?, que mencionó la pastora Bochetti es que nosotros no tenemos por qué tratar de ponerle freno a nuestras emociones porque son parte de nosotros. ¿Usted cree que Dios no tuvo presente que incluso antes de nosotros nacer, de nosotros formar, que nos formáramos en el vientre de nuestras madres, no estaba consciente de lo que nosotros tendríamos en el futuro, Bueno, nuestras ¿quién habilidades y puso cosas? las Claro que sí. emociones en el ser humano? Claro, Dios. Él las estructuró todas y Somos fue así. por algo. Mire, Sí. usted sabe que Pablo a los Romanos nos dice que porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí Pablo lo que estaba era expresando, dice, mira, mi naturaleza sigue estando ahí. O sea, él estaba consciente de sus emociones. Y a veces nosotros, como le digo, vuelvo y digo, a veces piensa la gente que uno como cristiano tiene que andar flotando en el aire. No. Nosotros En la estamos nube, tan en la sujetos. nube, caminando en la nube, sí la podemos llevar, claro que sí, pero con los pies bien puestos en la tierra. Y salen por ahí, no, que un cristiano no puede estar triste, que un cristiano no se puede deprimir, que reprende, sí, reprendemos y oramos para que desaparezcan este tipo de situaciones de nuestra mente y de nuestro corazón, pero es que Dios sabe que biológicamente, naturalmente hablando, humanamente hablando, las emociones son parte de nosotros. Mira, la Biblia nos dice, y para aquel que nos está escuchando y está pasando por una situación, mira lo que te dice el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para con vosotros. Son planes de bienestar y no de mal. Amén. A fin de amén. darles a ustedes un futuro y una esperanza. Exactamente. Estamos hablando de futuro, estamos hablando de esperanza, que son dos aspectos importantes que se afectan en un diagnóstico. Tú no puedes dejar bajo ninguna circunstancia que un diagnóstico controle tus pensamientos, tu fe, tu fortaleza y tu propósito de vida. Claro. Porque es parte de un propósito de vida, es un camino que Dios sabía que tú, pastora Emily, lo ibas a caminar. Así es. Porque desde el principio Él conocía todo. Ujú. Pero claro, cómo tú llegaste allí, a veces son situaciones que Dios permite para que esa palabra llegue también pensando en otra gente Amén. que está pasando. Por eso, como tú decías, la gente sabía que yo era pastora, oramos, formamos una iglesia allí también, pero es que tú tenías que estar allí. Sí, amén. Por Había eso, un propósito, por eso sí. es que hay que ver todo, caminar como un propósito. No es el por qué, es el para qué. ¿El para qué? El Sí, para porque yo veía como persona normal, regular, los pacientes de cáncer que se ven en televisión, los de los nenes, del hospital de Estados Unidos. Y nosotros veíamos fuimos a un hospital. sí, sí, en San Jorge, fue algo, pero eso es para otro día. Sí. Fue algo que marcó mi vida. Verlos allá, muy allá, pero ahora yo no estoy allá, ahora yo estoy a ese Ahí. otro lado. Exacto. Y el estar allí, pues me hace entender, me hace comprender, me hace Sí. ser empática, me siento solidaria con esa comunidad de personas con cáncer porque pues ya lo viví. Claro. Ya Y lo es viví y sigo siendo paciente de cáncer aunque ya el diagnóstico fuera negativo porque pues tienes tienes el resto de tu vida para irte chequeando periódicamente. Exacto. Confiando en mi Dios que jamás va a volver a mí. No se puede predicar de sanidad
sin haber pasado por Amén. enfermedad. No se Amén. puede predicar de felicidad si no hemos pasado por un momento de tristeza o de ansiedad o de depresión en nuestra vida. Sí, son necesarios. Señor, yo no quiero pruebas. Mira, las pruebas no es que obviamente nosotros no las queremos. Llegan porque son, como acaba de leer la pastora en Jeremías, todo es para un futuro, es para un propósito, es para el propósito de vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y valga la redundancia, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pastora Boschetti, le iba a preguntar, estadísticamente hablando, aquí en Puerto Rico, por lo menos específicamente, ¿cuál es la incidencia o cuál es el cáncer que más comúnmente es diagnosticado aquí? Aquí en Puerto Rico es el cáncer de mama. De mama. Oh. Sí, ese es el más alto. El más alto. Eso es lo que le llaman un incremento, Ujú. ¿verdad? Exacto, por eso es que es tan importante que nosotros estemos, por lo menos en el caso de las mujeres, verificarse, chequearse continuamente. Mira, en el caso de Puerto Rico, los datos recientes muestran que entre el 2016 y el 2020 se registraron alrededor de 25.870 muertes Wow. por cáncer en la isla. Y generalmente los tipos de cáncer más frecuentes es el cáncer de seno, el de próstata, el colon y el pulmón, al igual que en Estados Unidos, pero diferentes peculiaridades que tenemos nosotros como demográficas en cuestión de lo local. Okay. O sea que las mujeres de por sí tienden a tener ese cáncer. ¿Hay algún factor en particular biológico o más bien es algo... Bueno, siempre se ha pensado que el cáncer, las personas que padecen de cáncer es porque tienen una predisposición genética. Okay. Por lo menos nosotras, yo me imagino que a Pastora Emily también le pasó, que le preguntan, ¿tienes algún familiar con cáncer? ¿Tienes algún historial? Sí, eso te lo preguntan y lo anotan. Entienden, pero En claro, mi caso no. En mi caso nadie. Es la primera en la familia que tiene cáncer de por seno. eso es que hay que verificarse y chequearse, hacer las mamografías todos los años y tener los cuidados pertinentes porque tenemos a alimentarnos bien. Generalmente cuando preguntan eso, porque obviamente también me han hecho la pregunta en consultas médicas, viene por el lado materno. Generalmente Dicen sí. que viene por el lado materno y arrastran un poquito más allá, ¿verdad? De las generaciones dentro de, pero como dice de la familia. Pastora Emily, Pero ella fue la en este única. caso, la Por eso pastora no es que tiene hay registro. hay que chequearse, la gente Sí. a veces pasa años y no va a un médico. Ya yo Importante. hablé con mi hija, yo hablé con mi nieta, le dije, mi hija todavía no tiene la edad para hacerse los estudios de mamografía y sonomamografía, le dije, no importa, tú te tocas, te chequeas, si tú ves algo normal. Exactamente. Y el mismo médico mío se lo dijo. Algo que, Tú ve de a hecho, algo hacerte que la hay que practicar, mamografía. porque no tengo edad todavía para la mamografía. Sí me he practicado sonomamografía, y es importante. Vi estar una pendiente. muchacha cuando yo estaba atendiéndome las primeras semanas de las biopsias y demás, 18 años. Ay, qué pena. 18 años y tenía un cáncer avanzado en uno de los senos, se lo tenían que sacar completo. Ay, Sí. Yo dije, tan jovencita. Sí, Wow. sí, Así que hay sí. casos y Hay el médico me dijo, factores. no, hay menores que ella. Y yo, wow. Pero O sea, me sorprendí. como menciona la pastora Boschetti, es prevención. Sí, Prevención. sí. La pastora Emily fue en su caso también con un examen de rutina, que verdad pudo dar con ese diagnóstico y atacarlo con tiempo. Con tiempo. A veces uno no se cree, a veces uno le da miedito, ¿no? Porque el doctor te manda a hacer tus análisis anuales, rutinarios. Anuales, ¿y sabes qué? Y ya te toca hacerte esto. No y uno necesariamente como que... en un año. No necesariamente en un año porque yo pregunté. Ujú. Porque yo me la hice en un año y él me dijo, aquí hay pacientes que de 1 a 3 meses le sale una masa. Oh, wow. Y sale mala. Menos nada. O sea, cancerosa, que no es que la tenía y le sale en muchos años, no. Es diagnosticada con meses, en cuestión de meses. A nuestra audiencia sabe que puede entrar a nuestro Facebook Live. Estamos ahora mismo en vivo a través de nuestra página de Sacra FM en Facebook. Amén. También puede mandar su mensaje vía WhatsApp Dios te bendiga, al Josué. 787-778-8851 vía WhatsApp 787-778-8851. Sabemos que hay personas que han intentado estar llamando. No tenemos a nadie en los teléfonos, pero con gusto. Si usted envía su mensaje vía WhatsApp, lo puede hacer al 787
809-778-8851. Gracias a los que están conectaditos a nuestro Facebook, Norma López, Frances Rodríguez, que han estado comentando ahí, que es verdad que es un tema fuerte pero importante la orientación. Y aquí nos comentan que a ella le salió en 3 meses, una hermana aquí que nos está escuchando. Sí, así que ese diagnóstico es muy real. Pues tenemos que pensar en la resiliencia, porque no podemos quedarnos hundidos en el hoyo profundo de la depresión y la tristeza por algo que ya está. O sea, tenemos que buscar la forma de levantarnos. Darle valentía y no pensar que nos vamos a morir, ¿no? Y no piensen en la muerte. La muerte, ustedes para el final, batállenla ahí con el Señor, que no vamos a morir. Hay que seguir viviendo y con alegría, con gozo. Amén. Como me dijo una gran amiga y hermana, me decía, gózate en medio del desierto. Así que se oye raro y se oye diferente, pero hay que gozarse en medio del desierto. Yo tengo en la nevera de casa, tengo una pizarra magnética. Ajá. Y ahí tengo una frase que siempre leo. Y dice, el desierto no es para morir. Amén. Ya sea el desierto físico o el desierto espiritual. Porque en el desierto florecen. Sí, claro. Y hay una enseñanza que aprender y si tú te echas a morir en el desierto, pues ahí te vas a quedar con la tierrita encima. Hay oasis en el desierto hay oasis. Sí, y los animales que están en el desierto están adaptados para estar ahí. Que sobreviven. Así que es cuestión de que nos Por eso, si piensas que vas a morir, la tierrita la tienes ahí, te la echas encima. Pero si tú piensas que vas a florecer, que vas a ser bendecida, que te vas a gozar en medio del desierto, créeme que esa misma actitud sales del proceso victorioso. Durante estos procesos, ¿verdad? Que la pastora ha estado contando y los detalles que ha estado dando la pastora Boschetti también, entiendo yo que hay un detalle sumamente importante. En el momento de recibir un diagnóstico, sea de cáncer o sea de cualquier otra cosa, el círculo que nos rodea. El grupo de apoyo. El grupo de apoyo. Que debe ser un grupo de apoyo, no un grupo de hundirte más. Que te raspe la llaga y tú digas, pero ¿qué pasó aquí? Que mucha gente dice, muchas recomendaciones es que si tú estás frente a una situación y no sabes qué decir, es mejor no decir nada. Mantenerse callado. Dar un abrazo, llorar con la persona que está llorando. Que ese hombro donde se llora es sumamente importante. Pero una palabra que se dé, que lo que haga sea lastimar en vez de levantar, pues no está siendo productiva, no está haciendo el trabajo. Así que dentro de ese grupo de apoyo está la familia, están los amigos, está la iglesia, están las agencias de gobierno que están relacionadas con eso, están las organizaciones sin fines de lucro, como Susan G. Komen, entre otras organizaciones. Y ahí esas organizaciones sin fines de lucro generalmente están llenas de gente con mucho deseo de servir, mucho deseo de ayudar, personas preparadas también, que si estás pasando por una situación así, no te limites a un grupo cerrado, busca ayuda, conoce, hable, y cuando pase el tiempo y te recuperes, te puedes convertir en una persona que levante a otro, porque si cuando nosotros estuvimos en el piso alguien nos levantó, cuando nosotros estemos fuera, entonces nos toca a nosotros levantar a otra gente. Ahí es donde está el propósito de vida, ahí es donde está el propósito de lo que pasó, ahí es donde está el aprendizaje del caminar por ese desierto, que no estamos solos. Como decía el pueblo de Dios. Durante el día que estaba la columna de nube y por la noche estaba la columna de fuego. Amén. Si Dios está contigo, tú vas a tener ese acompañamiento tanto de día como de noche. Amén. Yo tenía ese mal concepto de que cáncer es muerte porque lo vi en mi abuela, que le dio cáncer en el estómago y falleció, pero ya lo tenía metatizado, y eso en los tiempos, eso fue en los años 70. Se tiene un concepto malo: cáncer, muerte; quimioterapia, muerte. Yo se lo dije a un oncólogo porque ese fue el primero y lo hago público, punto. Porque se fue por encima de los sentimientos y de la realidad que estábamos viviendo. Yo le dije, pero doctor, acláreme. Cáncer se ve como muerte y quimioterapia se ve también como muerte, porque la quimio mata las células buenas, mata las malas y termina matando al paciente. Pero él no tuvo tacto para hablar y él me dijo, muéstrame esas estadísticas. Y dije, pues muéstreme usted
lo contrario de esas estadísticas. Exactamente. Y de ahí fue que tomamos la decisión, oramos y Dios nos puso esta oncóloga, esta doctora, que la amamos como una hija, porque es bien joven, es bien joven. Y ella levantó mis manos muchas veces. Lo que pasa es que ese concepto que se tiene. El médico que está dentro de este tipo de profesión, así, esta especialidad de oncología, no puede perder su sensibilidad. Y ser empático. Exacto, yo entiendo que tampoco puede sufrir con todos los pacientes porque entonces se destruye el médico. Es como nos pasa a nosotros los profesionales de la salud mental. Nosotros no podemos echarnos la carga de todo el mundo. Nosotros tenemos que estar desde afuera ayudando. Pero no podemos echárnoslas nosotros porque entonces nosotros nos incapacitamos para poder ayudar. Sí. Ahora, el hecho de que él tenga que ser fuerte y dar fortaleza no implica que va a ser insensible ante la necesidad, porque a veces ese paciente necesita un abrazo y yo entiendo que el médico debería tener la fortaleza de dar un abrazo cuando el paciente lo necesite. Correcto. Porque es parte de un proceso terapéutico. Y es gratuito. Exactamente, pero es parte de un proceso de sanidad terapéutico. Dicen que fíjate, en el tiempo antiguo, los niños que se enfermaban los aislaban de sus padres y no permitían que los padres estuvieran en los hospitales con los niños. Luego pasó un tiempo y decidieron que esos padres pudieran estar con sus niños acompañándolos de día y de noche. Y en los estudios se dieron cuenta que los niños cuyos padres le acompañaban se sanaban más rápido que aquellos que sus padres no estaban. Wow. Porque el estado de ánimo influye directamente sobre el cuerpo. Que eso se llama somatización. Por eso es que es tan importante que cuando una persona conozca un diagnóstico, su pensamiento esté positivo, su fe esté en alerta, se rodee de gente que le dé buena palabra, no gente que le diga, algo tú hiciste, eso es un castigo de Dios. Así se veía en la parte de... A Jesucristo le dijeron, ¿quién pecó para que este estuviera así? Pues por eso. Que y hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Mala interpretación. Es increíble. Algo hizo, eso está mal. ¿Y qué podemos con Job? A Job no hizo nada. 4 amigos no entendieron los propósitos de Dios con Job y qué fue lo que pasó en el cielo. Ellos no lo sabían. Por eso. Pero juzgaron la parte física y trataron de dañar la parte emocional de Job. Por eso Job a lo último dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Pero que mucho le costó, porque tuvo que meterse ahí y al final, bueno, una de las partes dice que agarraba un pedazo de tiesto y se rascaba la piel. O sea, fue bien difícil para él perder todo en un solo día. Pero es que después el Señor le dio y le multiplicó mucho más cuando pasó esa prueba. Su bendición fue grande. El primer libro de la Biblia fue Job. 1, 2. No estaba Cristo. Ajá. No estaba Cristo. Eso era directo con Dios y Dios con él. Sí. Ahora tenemos la gracia y la bendición y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en medio de la prueba, en medio de las tormentas. Y tenemos el Espíritu Santo. Que es el que está con nosotros. Tenemos 2 personas que Job no tuvo. Exactamente. A Jesús y al Espíritu Santo. Pues entonces el Espíritu Santo fue quien dirigió a Pastora Emily. Por eso es que dentro de este proceso hay que agarrarse de Dios, porque tú no puedes estar sin Dios. Esa es la diferencia entre unos y otros. Y entrar dentro de un proceso de gratitud diaria. Gracias, Señor, porque hoy tú me das la oportunidad de abrir mis ojos y de vivir un día más. Claro, también hay personas que el cáncer, cuando lo descubren, está metastizado, que no pueden hacer nada, que realmente se enfrentan a la muerte, pero es que la vida de Dios es... cuando nosotros estamos en Dios, nosotros tenemos vida y vida en abundante. O sea que nosotros tenemos que también comprender que nosotros estamos en una transición y que nosotros somos seres eternos, viviendo dentro de un estuche que se cansa, se fatiga, se enferma, pero que cuando nosotros pasemos de esta vida a la vida eterna, ahí nosotros vamos a estar con nuestro Padre eternamente. O sea que, como dice, para mí el
el vivir es Cristo. el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ganancia. Pero Así es. ¿quién entiende que el morir es ganancia? El cristiano que ha tenido una experiencia con Dios. Así es. Así que pues dentro de estas herramientas para poderse levantar dentro de un diagnóstico, mira, la gratitud es importante. El escribir un diario, como tú me dices, Dios me ha dado tanto y estoy escribiendo y tengo Amén. tantas Sí. asignaciones. Hay instrucciones nuevas. Oye, ahí. pues si tengo asignaciones quiere decir que me Porque falta mucho. tengo que hacer todavía, me falta Pues por te hacer. falta mucho, porque para Amén. eso son esas asignaciones. Claro. Así que si tú estás pasando por este proceso de cáncer, escribe porque hay asignaciones. Y hay propósito Y hay de Dios detrás de propósito. todo esto. Amén. Escuchar música de alabanza, mantenerse Oh, en eso es comunicación lindo. con Dios. Mira, ten cuidado las películas que ves en Netflix. Claro que No sí. te pongas a estar viendo películas Importantísimo. catastróficas porque No, entonces no, te hundes no. más. Y Lo que ves, lo que escuchas, la gente que vas a escuchar. Aprenda a filtrar, eso es muy importante. lo que siempre le dije al Señor con las primeras cosas que me chocaron, al todos los que estaban a mi alrededor enterarse, yo dije, no, yo hice un alto conmigo. Yo dije, yo voy a ser selectiva. Muy Voy a ser bien. selectiva, no voy a escuchar a todo el mundo, porque no todo el mundo va a ir en apoyo. Así que para hundirme en una depresión, mejor voy a agarrarme de la fe, agarrarme del Señor, a escuchar la gente que me va a apoyar, a escuchar a mi esposo que me estaba apoyando todo el tiempo, mi familia que estaban ahí, me mandaban mensajes todo el tiempo o me llamaban, tanto los que están afuera como los que están aquí en Puerto Rico. Tienes que saber Y escuchar. la iglesia de nosotros. Por supuesto, la iglesia, Juanita y los otras que están en la iglesia personas más. que siempre estaban pendientes, gente que sin conocerme fueron a apoyarme. Tengo una señora que la conocí en el otro oncólogo, que esa señora me hacía unos ponchecitos y me los Más llevaba rico, más bueno. de jugo de China con remolacha Ajá. Sí, y muy bueno. zanahoria, y ella me hacía esos jugos. Luego, me los llevaba para a casa. fortalecer el sistema inmune, Para muy bueno. fortalecerlo, para subir mi hemoglobina, que Sí. en el proceso te baja. Qué bien. Y ella no es familia, ella simplemente Pues, la conocí y me escribe todos los días Pues mensajes. eso es Qué gente bueno. que Dios coloca en tu Amén. camino para darte Amén. fortaleza. Amén. Por eso dentro de estos procesos hay que abrirse. Hay que abrirse y ser Porque agradecido. Tampoco podemos estar cerrados Sí, no, dentro de no, un no. proceso que realmente hace falta el apoyo. Amén. Amén. En algún momento tendremos ese apoyo. Así que lo importante es que se sepa que el cáncer no define a la persona, que quien define a la persona es la identidad en Cristo. Amén. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Aleluya. ¿Y Amén. qué es lo que Amén. Cristo quiere contigo? ¿Por qué Dios permite todo esto? Que se puede convertir esa condición en una oportunidad grande para crecimiento Amén. espiritual, Eso es para así. reconciliación y para sobre todo fortalecer esos lazos Amén. familiares. ¿Cómo Ujú. fue la familia, el proceso de la familia? ¿Cuán importante es? A veces Claro. todo el mundo está desparramado, regado por ahí, ni siquiera se llama. Y de pero momento cuando algo así algo te así une a la Une. familia. une a la Eso familia. es importante. Nos damos el valor que siempre hemos tenido, pero con más conciencia. No sé, yo recibí tanto amor que no puedo decir fueron unos y otros no, porque fue toda la familia, mis hijos, mi fuerte, hasta el perrito, hasta mi Sí. pequeño Oye. Toby. Claro. Los animales tienen un instinto bien especial. Sí, Ese sí. perrito sabe cuando yo no estaba bien Perciben, y claro ahí que sí. estaba. Sí. Ahí ¿Viste? estaba, me acompañaba al baño, Ajá. más que nunca, donde quiera que yo iba estaba él como la sombra. Ay, Dios. Y se me paraba así en dos patitas para que yo le diera, ¿sabes lo que yo hacía? Me sentaba en la silla que es un poquito más bajita para poderlo hacer porque no lo puedo coger porque él pesa Ujú. y me lastimó la espalda. Así que yo me daba el tiempo de darle un abrazo porque él me recuesta la cabeza así. Yo me quedo boba y se recuesta así en mucho mi sabe. pecho, Sí, sabe en mi mucho, pecho sí. y casi me abraza. O sea, hasta los animales tienen ese instinto de aportar amor. Sí. Y yo me sentí amada, mucho más amada que siempre. Ese perro tiene 8 añitos conmigo, que en este tiempo él estaba tan cerca de mí. Él lo sabe, que ha sido una cosa bien especial. Pero tú tienes que, como paciente, tener presto el oído a lo que Dios quiere hacer contigo. Mira que hay una información que me dice que el apoyo de familias, amigos, grupos de terapia psicológica, consejería oncológica, mejora la calidad de vida, Claro. menos ansiedad, menos estado emocional, más soporte social y menos síntomas. Así que eso es bien importante de los, como dijo la pastora ahorita, de quién uno se rodea, Sí. de la gente, cómo
lo que decía la pastora, que ella cerró a palabras negativas o a personas ser selectivo con las Exacto. personas, Sí, sí, porque no todo el mundo tiene la capacidad. Claro. Y pueden tener el mejor deseo, pero a veces no es suficiente el Mira, deseo. nosotros nos llegaron casos de gente que decía, ay, mi hermana murió de eso, ay, Ay, yo Dios conocí a mío. fulana que murió de eso, Sí. no se cuidó. Oiga, señores, sea, por favor. Por favor. Sí, o sea, estamos hablando la realidad. Si Son cosas usted- reales. Miren, Esto para es lo- ser más claro, esto fue real. la gente que sabe, Gente que llegaron a casa. sí, yo ungí la En puerta vez- de mi hogar, yo ungí la puerta de Sí, mi hogar y tú, Señor, que y ungí nadie la que puerta de venga la iglesia, a- o sea, ungimos Sí. la casa y yo le pedí al Señor, que no llegue aquí nadie, que no Es venga como a dijo la traer pastora, buenas nuevas. Es como dijo la pastora Lidia ahorita, o sea, que en vez de venir a dar apoyo, no dan ni apoyo, ni a gallina, ni a gallo. A No, nada. no dan nada. Miren, si usted va a ser alguien que va a visitar al enfermo, que eso yo creo que es un ministerio que se ha perdido un poquito, porque pues circunstancias, los tiempos en que vivimos, pues se ha restringido un poquitito y obviamente, pues yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá era parte del grupo de visitas de la iglesia que se iba los miércoles a visitar enfermos o los hospitales. Yo con 5 añitos me iba Eso se ha como... perdido mucho. Sí, yo con 5 añitos iba con mi uniforme de kinder porque entraba a mediodía, así que en la mañana mami me llevaba con ella. Yo era testigo de eso, yo era testigo de ir a un hospital, una sala, en un cuarto de hospital o a la casa de algún enfermo. Se le llevaba palabras, se le llevaba cánticos, se le llevaba, se le cargaba con, qué sé yo, una sopita de pollo, o algo para dejarle a esa persona en la casa. Y usted no sabe lo bonito que era eso. O sea, yo de pequeña de momento no lo asimilaba y a medida que fui creciendo y ya de adulta y me acordaba de esos detalles, yo decía, qué bonito era eso. Qué bonito era recibir la gente que verdaderamente iba a darle consuelo, iba a darle palabras de paz, de un futuro bonito, de un futuro próspero a las personas en medio de una Y de que se situación. sientan amados y que no están solos. Exactamente. Y entonces, pero hoy día, oye, si usted quiere ser parte de un ministerio, si no puede Yo ir. creo que eso se afectó mucho después de la pandemia. Sí, Se en afectó mucho. parte. Y también, obviamente, pues, el ahorro de vida que tenemos hoy en día. Sería bonito retomar ese tipo de situaciones, pero a veces las personas están tan inmersas en un mundo tan ajurado, En sus propios en problemas. sus propios problemas, Sí. que a veces, ¿verdad? Tratar de expresar eso es distinto. Pero como dice la pastora, mire, aquí usted no me va a llegar si no me va a traer palabras de aliento. Las palabras negativas ya me las dieron en un hospital, en una sala de un médico. Yo estoy recibiendo palabras del Señor porque eso es lo que yo quiero recibir. Amén. Porque imagínense llegar a un sitio de palabras negativas. No se está buscando eso, se está No, buscando no. que... No, y también el pasar por esa experiencia permite que nosotros podamos aprender y hacer lo que fue bueno para nosotros, lo que Así alguien nos correcto. hizo bien. Así que la palabra de Dios dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores Amén. por medio de aquel que nos amó. Amén. Esto es un momento de encontrarse con Dios, de agarrarse del manto del Maestro, de abrir los ojos para ver milagros, de recibir a esa gente y darse cuenta que hay mucha gente que nos ama aunque no nos lo diga. Darse cuenta también de que hay gente que nosotros pensábamos que iba a estar presente y no está. O que aparecen, entonces los contrarios, los que uno menos pensaba que iban a estar ahí, aparecen. Exacto, y tú Así dices, es. jamás yo pensé que esta Ujú. persona me iba a dar un abrazo, me iba a Ujú. preparar ese juguito tan rico Exacto. y que tenga esa responsabilidad. Ujú. Y es que esto te enfrenta con Dios y te enfrenta contigo mismo también. Y con unas realidades te que tú abre quizás los no, ojos. no ni siquiera las pensabas Ajá. y Dios te las pone de frente y tú empiezas a valorar otras cosas. Ujú. Pastora, cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido con el Ministerio de Mariposas. Wow. Que, Sí, porque Laurilis, Ujú. de Laurilis Photography, tiene un De ministerio. hecho, lo vamos a tener pronto aquí en el programa. Sí, que es de Yes. mariposas. Lauri utiliza la fotografía. Ujú. A través de la fotografía trae aliento, alegría a No, muchas ella es mujeres que están espectacular. pasando por cáncer. Sí, son unos proyectos bien bonitos. Y entonces ella
consigue la maquillista, consigue los vestidos en algunas ocasiones y en el estudio toma unas fotos que quedan espectaculares y no solamente eso, sino que se vuelve un grupo de apoyo y se conocen mujeres también que están pasando por lo mismo y se dan palabra ellas mismas, se vuelve como un grupo como una consejería grupal. Cuéntanos un poco de tu experiencia, porque si no hubiera sido así, no te hubieras enterado del grupo Mariposa. Yo vi la foto y son espectaculares. Ese grupo Mariposas, que este es el número 3 de Lauri. Lauri es una chica espectacular, muy espiritual, muy centrada. Ella es todo amor. Ella es un todo propósito. Amor. Sí, cuando yo empecé a ver esos proyectos que lo vi en Facebook, el 1 y el 2, lo vi tan hermoso, vi algo de amor. Vi algo de amor en el proyecto, pero jamás pensé que este año me tocaba estar ahí y que ella pidiera públicamente en Facebook a las personas que conocieran pacientes de cáncer, mujeres que hayan pasado el proceso, y una joven de mi iglesia pues me etiqueta. Y yo dije, ¿qué? Laura iba a hacer un proyecto Mariposas 3. Wow, pues entonces contesté en lo que ella puso en Facebook, y cuando vi que ella tenía al otro día de ella poner el mensaje, 200 y pico de personas que etiquetaron. Wow. Yo dije, ¿qué oportunidad voy a tener? Porque de tantas que ella, yo sé que ella cogía como 7, ella puso como 7 o 5. Ella, la meta era, sí, eran como 5. Si eran poquitas, yo dije, wow, pues no voy a estar allí, y que fuera la bendición de ser seleccionada. Me dio una alegría tan grande que yo cuando lo vi hasta lloré de la emoción, porque yo dije, wow, voy a estar en el proyecto. Me emocionó mucho, me dio como ese up de incentivo. Boost. Sí, me animó. Yo estaba fueron animada, muchas, pero yo creo que eran casi como 20. Fueron un montón, y tiraron unas fotos que yo las tengo en mi perfil, que entran en Facebook, las tengo de background. Sí. Y a mí el proyecto fue un día muy especial. Ella hizo un chat de WhatsApp, ahí estábamos todas, muchas no pudieron ir porque estaban recién operadas, se excusaron, estaban todavía con los efectos de la quimio, pero el grupo que fue grande. Fuimos con colores pasteles porque ella nos pidió para vernos todas uniformes y todas bellas. Sí. Ella tenía maquillistas, como dice la doctora Boschetti, tenía picolabits, ella se votó con nosotras y fue un día de sentirnos como amadas. Pero qué bonito detalle. Porque y ese apapacho lindo de parte de ella. He seguido hace tiempito, hace varios años que sigo los proyectos de Laurili, ¿verdad? Como fotógrafa profesional, a lo que se dedica Laurili, y veo mucho de su página, Instagram o Facebook, de sus proyectos. Esas fotos de ella son otra cosa. Lo interesante de esto es que mira la herramienta que se utilizó para crear un grupo a pacientes de cáncer. Sí, ella utilizó lo que la ella fotografía, lo que ella hace como, ¿verdad? Como su profesión, lo utilizó como un canal de bendición para que estas damas se conocieran, para que compartieran un tiempo especial para maquillarse, para vestirse. Fue algo hermoso, y ella te recibe allí, te abre la puerta a una señora maravillosa, que no sé el nombre de ella, Rubita, Titi Lili. Ay, ella es espectacular, ella te recibe, y después Laurel te recibe con ese abrazo. Tú te sientes amada de que llegas al estudio y te ayudan, te maquillan, te ponen linda. Yo me sentía como si fuera una diva. También algo los hermoso. Talleres que se dan. Sí, ella dio ese día, la doctora dio un taller espectacular. Pero es que es un equipo tan lindo de trabajo, su esposo está allí con ella también. Tú ves todo el amor el que se respira en ese ambiente de trabajo tan lindo. La doctora, pues por supuesto, ella es su hija. Laura es mi hija. Sí. ¿Qué puede salir de alguien como ella? Si no es una mujer amorosa como es la doctora. Gracias. Y yo no conozco, ella tiene un hijo varón en Estados Unidos. Yo me imagino que él es como ella tengo también. un hijo de 34 y Lauri tiene 31. Y ella puede ser hija mía también. Son muchachos, son gente maravillosa. Sí, son muchachos buenos, de buenas enseñanzas, buenas bases. Pero qué bonito de verdad aplicar, ¿verdad? Y tomar estas iniciativas, porque Laurelino tiene de mariposa, pero tiene otros proyectos más. Tiene uno de síndrome Down. Y arcoíris también. Síndrome Down, arcoíris. Y las madres arcoíris. Madres arcoíris. Para el que no sabrá, madres arcoíris, ¿verdad? Son madres que después de una pérdida de un embarazo tienen otro bebé. Que comúnmente, ¿verdad? Ahora se les dice bebés arcoíris. Mi sobrina G, hermosa, preciosa, es una bebé arcoíris. Ajá. Yo soy una bebé arcoíris. Yo también.
Yo Oye, también. esa interpreta, Deberíamos pues, hacer un grupo de salieron. las bebés machoviras que ya están Claro, que ya están grandes. Ay, santo Dios. Sí, Yo pero- soy tempestad, pues nací de noche. Pero qué Ay, bonito. ay, ay. Vi ese proyecto, Sí. la pastora me lo enseñó y de verdad magnífico. Y es eso lo que, ¿verdad? Lo que estamos buscando. Ya sea, en este caso, como ejemplo, la fotografía, pero existen cantidad de grupos también, Sí. que las iglesias también se unan dentro de estas dinámicas Claro. y crean sus grupos de apoyo. De por sí se supone que la iglesia tiene que ser Claro. un centro de apoyo. Para todo. Para todo, Para correcto. todo. Y verdad, llevar orientaciones a las iglesias, porque obviamente en muchas iglesias se toman el tiempo de sacar un espacio para orientar a a las congregaciones en diversos temas. Hace poco se estuvo también trabajando lo que fue lo del Alzheimer, que conversamos en uno de los programas anteriores. Sí. Mira, se tiene que hablar de Alzheimer, se tiene que hablar de cáncer, se tiene que hablar de SIDA. Se tiene que hablar Nadie habla de SIDA en las fibromialgia. iglesias. Que todavía fibromialgia. el SIDA está todavía Sí. Nadie habla de actualizado eso. todavía por ahí. Se tiene que hablar de los trastornos mentales, Trastornos lo que es la mentales, depresión, salud la ansiedad, emocional. la bipolaridad, el Claro que sí. autismo. Autismo, Hay tantos claro. autistas últimamente, los niños oposicional desafiantes, los que Sí, tienen el déficit famoso de TAD. atención. Son con agresividad. Hiperactividad. Personas que son Entonces, agresivas. Tú sí. te tienes una iglesia, te está llegando mucha gente y necesitamos preparar a los líderes para que los líderes Claro. estén capacitados para poder ayudar a todos, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios que hace el milagro, Sobre todo. pero necesitamos instrumentos y los Claro. instrumentos son los líderes. Amén. Por eso es importante que toda iglesia se abra a todo este conocimiento, Aprenderlo. porque la palabra dice que mi pueblo perece Por falta de por conocimiento. falta de conocimiento. Por eso es que usamos este foro. Ujú. Y lo Amén. vamos a seguir usando hasta que Cristo venga Sí. para instruir a un pueblo y para dejarle saber a un pueblo. No estás solo, hay pastores, Amén. hay líderes que estamos contigo 24 Sí, señora. horas. Amén. Llegamos al fin del Sí, programa. y antes de despedirnos, ¿verdad? Le Yes. mandan saludos a la pastora Bochetti, Marisol Padilla, le Ay, mandan qué bien, saludos. bendiciones, Marisol. La hermana Francia que nos contó, ¿verdad? Que ella fue quien le encontraron una masa en un seno a los 3 meses, luego le encontraron otro, pero dice que ya lo superó, así que damos gloria a Dios Sí, por un eso. aplauso. gloria a Dios, sí. Amén, Esa es la amén. actitud. Es una y- guerrera. Sí. ¿Verdad? Estamos confiando en que estas palabras lleguen a todos aquellos que los necesitan, ya sea ahora o en diferido. Pueden comunicarse con la pastora Bochetti. ¿El número? El 787-400-3124. Una vez más. 787-400-3124. Si usted quiere alguna conferencia en cuanto a este mismo tema, Alzheimer, trastornos, ¿verdad? Mentales, yo sé que la pastora está muy dispuesta a ayudarles con sus Sí. conocimientos y llevarle esta información a su congregación. Con También a mucho los gusto. pastores Neco y Emily de la Iglesia Génesis Las Llaves de Reino, Amén. que están dispuestos a orar por usted, también Amén, amén. a darle palabra. ¿Los pueden contactar a qué número, pastor? 787-667-6562. Y si usted Amén. 787-667-6562. Amén. Y también si Amén. quiere que la pastora Emily le dé Amén. parte de su testimonio, Sí, amén. ella está completamente a disposición, Sí, lo sabemos así que es. sí. También la pueden seguir en su página. Amén. Mi página y puede llamarme también al 787-596-8283. Si usted ha recibido un diagnóstico de cáncer de seno o cualquier tipo de cáncer y usted se siente en esa primera etapa donde está en shock y necesita apoyo, aquí estamos para apoyar. Me puede llamar a mi teléfono, lo voy a volver a repetir, y estamos para servirle. Y- 787-596-8283. Y si usted quiere ver este programa, la repetición, está también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis. Las llaves del reino, entra, toca la campanita, se suscribe, toca la campanita de notificaciones y recibe las notificaciones de todo lo que hacemos en actividades como En los la iglesia, servicios de estudio estudio bíblico, bíblico. el culto de los domingos, que es el servicio mayor, y los programas que tenemos aquí, y Al muchos igual- live que hace mi Amén. esposo. Al igual que Así es. nosotros aquí en Sacra FM, usted Yes. puede ver este programa en diferido a través de nuestra página de Amén. Facebook, Yes. Sacra Amén, amén. FM, y también en nuestro nuevo canal de YouTube, Sacra FM. También estaremos subiendo esta programación para que usted la busque cuando guste. Excusamos al pastor Jorge que se tuvo que ir para atender unos asuntos de aquí de la emisora, Ok. pero nada, para la próxima estamos todos Yes. juntitos de Amén. nuevo. Ya Gloria a para la Dios. próxima ya va a seguir
con nosotros la pastora Lidia Bochetti, va a Claro. estar el staff Amiga, completo. Sí. Tenemos a Laurili también. Que vamos a Bien, coordinarla para claro, traerla prontito porque sí. ella siempre está con una agenda bien llena en su estudio, pero ella va a hacer un momentito, algún momento, un espacio para estar aquí una horita con nosotros. Y en, Amén. Así y es. en noviembre vamos a tener a un ministro, un pastor, Amén. a Natanael Natanael. Abreu. A Ay, Natanael sí. Abreu, Qué bien. para noviembre, Él fue ex sacerdote de sacerdotes satánicos. Wow. Él tuvo esta experiencia donde Dios le libertó y nos cuenta cómo fue su niñez, cómo fue ese proceso de enfrentarse con el mismo Satanás. Wow. El Señor lo reprenda. Y cómo Dios lo transformó y es un hombre de Dios poderoso. Tremendo testimonio. Sí. Miren, antes de irnos, aquí tenemos que la hermana Francia, cuando estábamos conversando de esa gente que llega con palabritas negativas, me dice, esos son los que se llaman apagafe. Los apagafe. Los apagados. Los hay, los apaga. hay, los hay. Sí, sí, Hay sí, que pues, saberlo, no, que no hay se que apague. saberlo con mucho amor y tacto, pues combatirlo. Pastores, Así es. mire, Eso no es. para despedirnos, que ya comenzamos el próximo programa, me gustaría que la pastora Emily orara, hiciera Amén. una oración por esas Amén, vidas que nos claro que escuchan. sí, vamos a terminar con una oración porque hay tanto que agradecerle a Dios. Sí. Así que Padre Santo, Padre Eterno, Padre bueno y maravilloso, te damos gracias por esta tarde que sabemos que va a ser de mucha bendición a aquellos que estuvieron en los live y los que van a volver a ver la transmisión más adelante en replay. Yo sé, mi Dios, que tú has hablado en esta tarde para darle estrategias, animosidad, para darle aquello que le falta a las personas que están siendo pacientes de cáncer. Estamos aquí para decirle en esta voz que no están solos, que tú estás con ellos cual poderoso gigante, pero más que nosotros en apoyo estás tú, mi Dios. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Permite que Puerto Rico siga siendo transformado a ti. Y que vuelvan tu mirada hacia ti, Señor, que eres la fuente de toda paz, de curar todo lo que es incurable para el hombre, lo curas y lo sanas tú, mi Dios, para que la gente vuelva a tener ese amor, Señor, entre unos a otros y se apacigüe todo lo que está pasando en la isla. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Padre de la paz, el Padre que nos ayuda en tantas cosas que a veces no las entendemos, pero tú nos ayudas a pasar un proceso porque tú estás ahí. Gracias, mi Dios. Bendice a Puerto Rico, bendícenos a todos y gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, Dios amén. te bendiga, Puerto Rico. Escuchémoslo. Dios les Amén. bendiga. Bendiciones y gracias por conectarte. Comparta la publicación para ser de bendición a otras vidas. Amén, bye bye. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Escuchaste el programa El Buen Pastor con los pastores Neco y Emily Ortiz de la Iglesia Centro de Restauración y Adoración Génesis, Las Llaves del Reino. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-667-6562. Gracias por tu sintonía. Gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón.